Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, se trata de volver a la normalidad del país, aunque aumentan los casos del coronavirus. Sin embargo, se trata de buscar nuevamente el orden económico y asimismo el orden laboral. Vamos a conversar con el licenciado René Quevedo, él es asesor empresarial. Señor Quevedo, ¿qué informaciones maneja usted, los estudios que usted conoce acerca del desenvolvimiento que tiene Panamá, por lo menos a nivel laboral, en los últimos meses? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Sí, yo creo que este va a ser un año de transición. Creo que económicamente vamos a ir poco a poco recuperando el terreno que se perdió en el año pasado. No podemos olvidar que el año pasado hubo una caída del 18% en el Producto Interno Bruto y una pérdida de 289.000 empleos, que en una economía que genera 45.000 empleos por año equivale a que nos va a tomar por lo menos 6 años recuperar esos empleos. Entonces, este año estamos viendo ya, pues con la reactivación, signos de recuperación. No olvidemos que 70% del empleo en Panamá es presencial, o sea, la gente tiene que ir a trabajar para poder desempeñar sus funciones. De tal manera que las restricciones de movilidad tuvieron un efecto devastador. De hecho, las cuarentenas y los toques de queda arrasaron con el empleo. Lo malo, digamos, no solamente que se perdió 15% de la fuerza laboral del país, es que la planilla estatal aumentó y el sector privado fue el que asumió todo el impacto laboral y se perdieron 327.000 empleos asalariados del sector privado. Es decir, el sector privado perdió 37% de su fuerza laboral formal, ¿okay?, de sus empleos formales en un año. Entonces va a requerir un proceso. Este año se va a recuperar el empleo, pero va a ser tímido. Hubo una proyección que hizo la ministra Doris Zapata, que ella estimaba que al final del año Vitrael iba a estar procesando 200.000 nuevos contratos. ¿Okay? Ahora, para poner las cosas en perspectiva, el año pasado, que fue el año de la pandemia, se procesaron 132.000 contratos laborales y se perdieron 289.000 empleos. El año 2019, Mitradel procesó 378.000 contratos laborales y se generaron 52.000 empleos, todos informales. Entonces, ¿qué quiere decir? Este va a ser un año de transición. El desempleo se va a mantener en estos niveles. No veo mucho a la baja, particularmente en el primer semestre. En el segundo semestre se van a recuperar las cosas, pero insisto, no nos podemos recuperar de una pérdida tan devastadora, particularmente de empleo formal, en un año, ¿no? Nos va a llevar un tiempo, como dije antes. Lo que perdimos el año pasado equivale a 6 años de generación de empleo. Con la reapertura que se está dando de algunas actividades que estaban restringidas, se nota una leve mejoría, ¿no? Sí, sí, sí. No. Y definitivamente, y vamos a seguir viéndola, ¿no? El problema es que la recuperación del empleo depende de 3 cosas. Bueno, lo primero es el levantamiento de las restricciones de movilidad. Mientras haya cuarentenas y toques de queda, seguirá aumentando el desempleo. Es porque la estructura laboral del país es 70% presencial. O sea, no es, insisto, yo no estoy criticando a nadie. Lo segundo, tenemos que eliminar el miedo a contagiarse, ¿okay?, y el miedo a tener ingresos. Si yo tengo miedo de contagiarme, yo no voy a ir a salir a comprar. Eso inhibe el consumo. Y si yo no estoy seguro de si voy a tener dinero al final del mes, yo también voy a ser muy cauto. En ambos casos, el miedo es el principal inhibidor del consumo. Y tercero, necesitamos inyectarle liquidez a la economía. Tenemos a un sector, a un Estado sobreendeudado y con precarias condiciones financieras. ¿Okay? Tenemos a un sector privado descapitalizado. Las finanzas públicas están complicadas de tal manera que esta inyección de fondos es urgente. Para poner en perspectiva, el consumo se redujo en $600 millones por mes.
Esto quiere decir, estos son 7.200 millones de dólares al año, ¿ok? Eso es dinero que no está circulando. Entonces hay que, de alguna manera, buscar los mecanismos para, para inyectar liquidez al tejido productivo, que comience a generar empleo y comience este derrame en la economía, ¿no? Entonces esto plantea dos alternativas. El financiamiento bancario, que es el aceite del motor de la economía, y la inversión extranjera directa. O sea, no hay otra en este momento, ¿no? Entonces, ponernos a culpar al gobierno, bueno, sí, definitivamente que la planilla estatal está elevada, que hay un gasto burocrático muy fuerte, es cierto, pero digamos, a corto plazo necesitamos cash. Entonces, creo que las tres cosas tienen que darse a la vez, digamos, o simultáneamente para producir un efecto digamos, sobre el empleo, ¿no? El empleo va a demorar un poco más en reactivarse. Quevedo, una pregunta. El gobierno vive de los impuestos. Se habla que las recaudaciones de repente no están muy buenas por la misma situación, pero entonces se aumenta Sí. la planilla. Entonces, los gastos de aumento de planilla, más los gastos de operaciones, más los gastos de los subsidios, o sea, ¿de dónde va a salir tanta plata, no? Es correcto, sí. Hoy tenemos, bueno, para poner las cosas en perspectiva, tenemos el peor episodio de destrucción de empleo formal privado de la historia. El sector, los asalariados del sector privado eran 53% de todos los empleos en el 2013. Y con la pandemia, en el 2020, esto cae a 33%. O sea, perdieron 20 puntos en 7 años. ¿Okay? Hoy tenemos menos asalariados privados, ¿okay? Y casi el doble de los funcionarios que teníamos en el 2004. ¿Okay? Hoy, 2 de cada 3 trabajadores en el país son informales y funcionarios. Eso no es sostenible. Entonces, ¿por qué? Porque el asalariado privado, cada dólar de salario privado me aporta 23 centavos a las finanzas del Estado vía impuestos sobre la renta, seguro educativo, la caja de seguro social, etcétera. El asalariado, a ver, el salario del funcionario también, pero siendo el Estado el empleador, es como sacarse de un bolsillo para meterse en el otro. Exacto. Los impuestos aportan poco, solamente 15% de los informales cotizan en la caja de seguro social. Entonces, estamos ante una crisis de empleo asalariado, es decir, no solamente digamos que se recupera el empleo, en los próximos dos años, y cuidado si no más, el 100% de los empleos que se van a generar serán informales, 100%. De hecho, 2019, 100% de los... Y no van a pagar seguro social ni No. De hecho, renta, Panamá genera básicamente empleo informal. Es decir, en los últimos 10 años, 2010, 2020, 92% de todos los empleos que se generaron fueron informales y el otro 8% fueron aumentos en la planilla estatal. Es decir, claro, fue agravado por la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, el porcentaje de informalidad en los nuevos empleos era del 52%, pero igual, es mayoría. Entonces, creo que esos son los temas que tenemos que abordar. Creo que es un tema, debemos estar mirando seriamente al tema de la inversión extranjera. La mejor promoción para atraer inversión extranjera son los inversores extranjeros que ya están aquí, ¿ok? Entonces, tenemos que asegurarnos que estamos proyectando imagen de seguridad jurídica, que no estamos cambiando las reglas, ¿okay? Y yo creo que eso es lo que va a traer la inversión extranjera. Tenemos que asegurarnos que utilizamos y que nos aliamos con estos inversores que ya están acá para promover el país como un destino de inversiones. No olvidemos que 70% de la inversión extranjera en el país es reutilización, es reinversión de utilidades. Lo cual implica una confianza importante en el país, pero necesitamos traer dinero fresco. Entonces creo que tenemos un reto, insisto, tenemos una crisis de empleo asalariado, va a haber generación de empleo, sí, el que va a reaccionar es el empleo informal, ¿ok? Pero eso no es sostenible y definitivamente de dónde va a salir el dinero para los impuestos, para pagar médicos, para pagar hospitales, obras sociales, etcétera. Y en este momento estamos pidiendo prestado para pagar planilla. Eso no tiene ningún sentido. Exacto. Bueno, como no, muchas gracias como siempre al licenciado René Quevedo, asesor empresarial, por estos análisis que nos hace para aquí en Dumas Informa. Gracias, licenciado. Gracias por la invitación.